Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Aquí estamos en el Museo de la Inmigración. Hoy vamos a charlar con Cristian Alarcón, periodista, escritor, director de Anfibia. Cristian, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si no te ofende cómo lo voy a plantear, ¿cuánta literatura tolera el periodismo? Toda la que se pueda. Sí, no consideramos que literatura esté asociado necesariamente a la idea de lo falso, lo inventivo, lo creado, ¿no? En la imaginación de un autor o de una autora. Cuando hablamos de periodismo y literatura siempre estamos hablando de los recursos de la literatura, de las estrategias, de las trampas de la literatura, pero son unas trampas benévolas que no hacen otra cosa que el bien a la humanidad, acercándote por fin el periodismo o lo real de un modo que puede ser deseante, que puede ser fructífero no solamente para la información, sino para estar en el mundo. La literatura nos ayuda a estar en el mundo, a sentirnos acompañados por la lectura, pero cuando leemos no ficción o literatura periodística, a sentir que estamos en un mundo que también nos puede pertenecer, como nos pertenecen las novelas, los cuentos, cuando nos sumergimos en una historia y no necesitamos esa hiperconciencia de que lo que estoy recibiendo es una inoculación de datos, ¿no? Que me va a mantener en el mundo mejor armado para poder sobrevivir. Es demasiado vieja, si querés, del siglo pasado, la idea de que la información viene a asistirnos para poder manejarnos en el mundo. Porque la información ya no es aquello que los periodistas conducimos, descubrimos y comunicamos, sino la información está en el mundo, o sea, nacemos prácticamente informados. ¿Qué sos? ¿Qué te reconoces en mayor medida? ¿Periodista o escritor? Creo que sí, que periodista, que nunca voy a dejar de ser periodista, que mi condición de escritor en todo caso es algo que viene más asociado a la idea de que he publicado algunos libros. Y entonces, ¿qué es un escritor? ¿Alguien que publicó libros? ¿Alguien que publicó buenos libros? ¿Alguien que vende muchos libros? Es difícil ese concepto. Si lo llevamos a lo que la gente en general siente como escritor, sí, es alguien que escribe y publica y que es leído. Yo quiero creer que un escritor es alguien que es leído. Más que publica. Sí, que es leído y que es leído con algún tipo de pasión, ¿no? Que su escritura queda, permanece, trasciende y que no va a parar, digamos, a la mesa de saldos de la calle Corrientes o del Parque Rivadavia, que preserva de su texto, digamos, algún valor más allá del tiempo de los mercados. ¿Tenemos tiempo para el periodismo narrativo, para ese periodismo literario? Yo no. Bueno, vos tenés para escribirlo o editarlo. No, para escribir es lo último. Mira, es tan terrible. Yo hace 6 años, como decías, dirijo la revista Anfibia, la fundé y junto a Mario Greco, el director ejecutivo de la revista, fundamos la revista hace 7 años y medio, porque tuvimos mucho tiempo antes de salir. Claro. Y cumplimos la semana pasada 6 años, pero también dirijo cosecharroja.org, que es un sitio que nace dentro de la Fundación para un Nuevo Periodismo de Gabriel García Márquez, como una red de periodistas judiciales, porque yo di clases ahí desde muy joven como maestro y fui creando una red en América Latina de gente que cubría temas de violencia de las ciudades. Pero también soy titular de cátedra de una materia de periodismo en La Plata, y estoy permanentemente tratando de hacer innovación en el periodismo, en su cruce con la literatura y ahora también con las artes. Entonces, en estos últimos 6 o 7 años, que es cuando yo decido, después de trabajar siempre en redacciones, vos sabés que yo estuve en Página 2, en Clarín, en TXT, en Crítica, y siempre en la trinchera de la noticia, yo que creí que me liberaba del yugo, ¿no? salarial, sí, a conducir proyectos, claro, tengo mucho menos tiempo para escribir. Estoy luchando para tenerlo. Pero el tiempo es una materia tan interesante, ¿no? Para alguien que escribe crónicas, ¿no? De manera que al mismo tiempo que me quejo porque no lo tengo, sé que soy un voraz gastador de tiempo. Y entonces trabajo mucho porque soy feliz trabajando, porque casi todo lo que hago es algo que me interesa, me conmueve, me desafía. Y encuentro el tiempo. Creo que lo voy a encontrar este año para escribir, por ejemplo. Creo que las cosas están dadas. ¿Y los lectores tienen tiempo? Esta idea un poco de que ahora es la época de los textos breves o hiperbreves.
o que nada, todo es fugaz, las Claro. redes sociales tienen mucha velocidad. Son palabras un poco que andan Claro. dando vuelta, ¿no? Velocidad. Y es relativo. Los gurúes digitales hace 6 o 7 años, cuando Anfibia y Cosecha Roja salieron al ruedo, decían que era imposible pretender Que ofrecen textos extensos, más bien que profundos. se lea largo, ¿no? Ahora los memes que nos regalaron nuestros lectores de Anfibia, todos hacían referencia a la extensión de los textos. El otro día leí algo en redes, creo que en Twitter, una chica decía... me enamoré, termina de leer las notas de Anfibia, las lee hasta el final, ¿no? O quédate con alguien que lea las notas de Anfibia hasta el final. Sí, proponemos textos largos, no necesariamente kilométricos. Yo diría que son textos que se pueden leer en 20 minutos, en 25 minutos, como muy largos en 40 minutos o en 2 sentadas de 20 minutos. Un viaje en subte de Palermo al centro de la ciudad de Buenos Aires, un micro que te tomes en Santa Fe para ir de un barrio a otro, no es tampoco tanto. Lo que sucede es que se nos ha dificultado tanto la concentración por este exceso de estímulos que tenemos, sobre todo a través del celular, que se nos dificulta. Pero el secreto es que Anfibia y Cosecha Roja son leídas en los celulares, ¿no? El 70% y creciendo de nuestros lectores lee en el celular. Y eso transforma nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar el periodismo. Estamos desafiados por esta tendencia irrefrenable de que vamos a vivir en un siglo en el que la conexión con el otro está mediada por este aparato, que se irá sofisticando, que me imagino que se convertirá tarde o temprano en algo tanto más cómodo que lo que es hoy, esta cosa de sostenerlo todo el tiempo en la mano y de que esté todo el tiempo interfiriendo sobre nuestras acciones hasta las más mínimas, ¿no? Cualquier cosa que vamos a hacer, desde tomar un café hasta ponernos los lentes, está dificultada por este aparato, esta prótesis de comunicación que es el celular, a la que estamos a veces felizmente condenados y otras ingratamente condenados. ¿Cómo se eligen los textos de Anfibia? ¿Los encargan, se los proponen? Los encargamos, casi nunca recibimos propuestas. Quizás nuestros autores amigos se han cansado de proponernos porque es difícil para el imaginario de la crónica latinoamericana entender, comprender y sobre todo asumir que Anfibia es una revista de actualidad. Sigue siendo una revista de crónicas y ensayos, pero el 90% de nuestro material se imbrica, aunque a veces no es la noticia, en lo que podríamos llamar la agenda de actualidad. No habla de bueyes perdidos, habla de los temas de hoy. No hablamos de extrañas historias únicas y originales que acontecen en lugares míticos a las que nunca llegará el lector, ¿no? Esta cosa de lo extraño, lo extraordinario, que ha sido una marca muy fuerte para la crónica latinoamericana y que también nosotros creemos que la ha mantenido en algunos márgenes. Nosotros disputamos la centralidad. Nuestra idea es, no competimos, digamos, con otras revistas de crónica, competimos con los medios grandes, ¿no? Nosotros queremos sacarle lectores a Clarín, a La Nación, a Página 12, diarios grandes, ¿no? Incluso a la televisión. ¿Por qué? Porque ofrecemos un contenido completamente diferente que lo que hace es, en tiempo real, es decir, antes de que vos te olvides que el acontecimiento ocurrió, entregarte algo que te va a gustar leer, que te va a iluminar de alguna manera para que pienses eso que te inquietaba a la mañana cuando lo escuchaste en la radio y no terminaste de comprender lo que estaba pasando, ¿no? Que te aterriza una idea y que te habilita algo que es esencial para este momento, para esta época, te habilita la conversación, te vuelve un mejor conversador, te da ideas, te da elementos para explayarte en la cena por la noche con el amor de tu vida o con tus hijos, en el bar con los amigos o en el encuentro de profesionales al que tenés que ir, esa posibilidad de contar con otras lecturas y con algún tipo de suspicacia, inteligencia, sutileza, ¿no? Que exceda la información que repiten una y otra vez las redes. Y tenés que salir a buscar al lector y traerlo al móvil, que es la plataforma donde están. ¿Te vienen a buscar esos lectores? Es alto el porcentaje, no recuerdo ahora, pero puede llegar a ser hasta el 30% de los lectores que escriben revistaanfibia.com o cosecharroja.org, o que lo tienen permanentemente en sus pantallas, directamente abierto. Cuando ocurre un acontecimiento grande, importante, que hace que toda la sociedad discuta sobre ese tema, por ejemplo, el intento de la Corte de crear el 2x1 para los genocidas,
o la desaparición de Santiago Maldonado, o una elección, ¿no? Acontecimientos de esos que hay 2, 3, 4 por año. Que rompen la agenda. Cuando sí, se inundan la agenda. Cuando eso ocurre, el lector está esperando que nosotros publiquemos. Y eso es terrible, José, porque nosotros sufrimos en esas horas. Bueno, es instantáneo. Hay que pensar, hay que estudiar tal vez. Hay que encontrar un autor, Claro, hay que una encontrar. autora que se anime a escribir. Mira, el año pasado para mí me enseñó muchísimo ese momento. El momento en el que apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, esas 7 horas que su hermano pasa vigilando ese cuerpo, temiendo que haya contaminación de la escena. Mientras eso ocurría, los canales, las radios, todo el mundo tenía que hablar del tema. En la tele no tienen ninguna chance, en el vivo tienen que decir algo, por lo tanto dicen pavadas, ¿no? hay que Tejen unas hipótesis fantasmagóricas. El periodismo va en retroceso, porque el vivo obliga a volasear, ¿no? Al chamullo del vivo. Y nosotros igual, apretados por el tiempo, pensando desde esa noche y hasta la mañana siguiente. Pero a la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, no habíamos conseguido un autor que escribiese sobre la aparición de ese cadáver, que si bien esas fotos denigrantes que circularon por WhatsApp ya daban cuenta de que se trataba en un 90% de Santiago, no había ninguna confirmación, ni por parte de la familia, ni por parte de la Fiscalía. De manera que no había académico o periodista serio de la Argentina que dijera, voy a escribir. Hasta que entendimos que solo podían escribir escritores, y mejor, escritoras. Y llamamos a Raquel Robles, la llamé yo, conversamos, yo le planteé las ideas que me atravesaban, que tenían que ver con la incerteza, con la crueldad de la incerteza, con la idea de sus propios padres desaparecidos y la aparición de un cuerpo, ¿no? Con este estremecimiento que yo sabía que nuestros lectores y lectoras tenían, y ella comprendió y nos dijo que entregaba a las 4 de la tarde. Entregó a los 45 minutos el texto más leído del año, un texto conmovedor, y luego lo hizo por la tarde Claudia Piñeiro, con otro texto que lo tuitea Tinelli y que se viraliza inmediatamente. Esta situación a mí me emociona porque de todo lo que nos quejamos de la tecnología, lo cierto es que allí hay un vínculo, una relación real, cierta, entre un público que lee esta revista y sus editores, y una universidad como la Universidad de San Martín que ha decidido apostar todo. Que es la editora de la revista. Que es la editora de Anfibia, que ha decidido apostar todo a generar otro periodismo, ¿no? Un periodismo más humano. Cristian, hablando de periodismo, quiero que me digas si el que tenemos hoy en Argentina es mejor o peor que el de hace algún tiempo, pero después de esta pausa. Cristian, algo ya fuiste diciendo al pasar. El periodismo que tenemos hoy en Argentina, así en términos amplios, es un poco injusto, pero planteémoslo, ¿es mejor o peor que el de hace una década, 2 décadas, 3 décadas? Es muy difícil, sabes que me estás jugando una jugarreta vil, ¿no? Porque te hace reflexionar. Yo pienso en el periodismo que yo podía hacer, en el que hacían los que estaban conmigo en página, y diría que ha habido algún tipo de decadencia. Ya los escritores que había en esos tiempos escribiendo no están, el relato desapareció de muchos de los medios, la idea de un periodismo que tenía estas pretensiones de tomar las riendas de las notas a través de una narrativa poderosa en el día a día, no está, ¿no? Se ha negociado con los tiempos, sobre todo con las condiciones de trabajo. Creo que tiene que ver mucho con la idea de que no hay colegas que tengan un solo trabajo, ¿no? Los compañeros y compañeras del gremio de prensa tienen que tener varios empleos y es imposible dedicarle
la energía libidinal que necesita un texto que pretende ser literario. Te hablo desde donde hablo yo, que es desde el periodismo narrativo. Ahora, podemos compararnos también con los 80, podemos comparar con la dictadura y nos podemos comparar con la década del 70, con la del 50 y con el siglo XIX, ¿no? Ha habido distintos periodismos según la época histórica. Creo que el gran momento, y esto no se ha repetido, el gran momento de oro del periodismo se vivió, por un lado, en la década del 30, con la emergencia de los grandes diarios, y entonces de allí salieron los grandes escritores también. En el siglo XIX, con Sarmiento y compañía, con los grandes escritores argentinos que le dieron continente a nuestras naciones, ¿no? Contornos a nuestras naciones. En la década del 30, con la emergencia de estos escritores como Roberto Ar, que surgen de las redacciones y donde la literatura está presente. En la década del 50, quizás antes, con la Libertadora y después el advenimiento de algunos medios nuevos después del peronismo que había achatado, digamos, lo que podríamos llamar literatura periodística. Otra vez, en los 70, la opinión, primera plana primero, la opinión después, y Crisis, fin de siglo, en fin, revistas culturales importantes. Y yo creo que es muy difícil que nos comparemos desde este siglo con el siglo pasado, porque ha pasado demasiado poco tiempo, y sobre todo porque la tecnología cambia de tal manera las cosas, que no podemos comparar manzanas con pelones. Es otro periodismo. O sea, yo esta mañana estuve viendo cómo podíamos en nuestra alianza de Anfibia con Chequeado, cómo darle un formato de celular con ilustraciones y algún tipo de viñeta, y en mi cabeza era un dibujito animado en el que desaparecían cosas, el consumo de energía de los argentinos, porque nuestro texto es sobre la lucha para apagar la luz, cómo las familias de clase media han dejado de ir al restaurante una vez por semana, visitar el shopping cada 15 días, irse a Mar del Plata un fin de semana largo, en fin, cómo han dejado de gastar ese tema que me parece apasionante porque nadie lo está viendo. Te aparece el caso del que no tiene luz, porque la señora, la viejita que aparece en C5N que no tiene luz. Bueno, esta historia llevada a nueva plataforma. Entonces yo necesito que el texto sea bueno, que haya investigación, que tenga novedad, que sea exclusivo, que sea original y que además lo puedas ver en el celular y cuando estás esperando el 60 en 5 minutos. Y que se pueda pagar, que vos lo puedas pagar como editor cuando lo contratás. Que yo lo pueda pagar y que ojalá algún día me lo paguen. Parece que no va a pasar, pero los gurúes están alucinando con que la gente va a pagar lo que consume. No sé si va a ser así. Ojalá se encuentren modos más creativos de financiar las buenas historias. Por lo pronto, hay un lugar para instituciones públicas, como puede ser una universidad, dedicando parte de sus recursos a esto. Creo que es el único caso en América Latina. Entiendo que están explorando algunas universidades de Centroamérica que nos han pedido asesoramiento, la idea de crear revistas universitarias no académicas, es decir, revistas no para dentro de las universidades, sino revistas desde las universidades para afuera. Lo que sucede es que, bueno, es complejo porque es la idea de que Anfibia existe porque hay una universidad que cree que hacer periodismo es producir conocimiento, conocimiento social. Y entonces invierte en una revista como invierte en sus laboratorios de energía nuclear o eólica o de bioquímica o ¿no? de cómo curar el mal de Chagas. Esa idea de que somos un laboratorio más de la Universidad de Anfibia es maravillosa. Y sí, es extraño, pero creo que llevando 6 años ha habido un fortalecimiento tan fuerte, tan grande de la relación con las audiencias de Anfibia, 600.000 lectores únicos por mes y a veces picos de 1 millón, es decir, un nivel de masividad, siendo una revista de nicho, si querés, no una revista para iniciados, una revista para gente que lee. Y esto a la universidad le da muchísimo orgullo, ¿no? Mucho orgullo. Y prestigio seguramente. Seguramente, sí, creo que hay una alianza interesante. También es cierto que es una universidad sensible al arte, sensible a la producción cultural, instalada en un lugar tremendamente injusto, donde la desigualdad social sigue siendo durísima, pero que incluye, como muy pocas universidades en el mundo, a su comunidad en esto que es la formación y la investigación. Para encontrar desarrollo, para bajar las inequidades sociales. Me parece que ahí hay algo que la vuelve de una integridad especial. Cristian, vos fuiste director de InfoJust también, que Sí. fue una agencia de noticias del
¿Poder Judicial? No, Ministerio de Justicia. fue una agencia de noticias del Ministerio de Del Justicia de la Ministerio de Nación. Justicia. Una agencia de noticias jurídicas con perspectiva de derechos humanos. Te iba a preguntar, bueno, evidentemente ya tengo la respuesta porque existió Infojust. Te iba a preguntar si se puede hacer bien ese tipo de información desde el propio Estado. Qué pregunta, sí. Me lo cuestionaron duramente mis amigos de la Fundación García Márquez, el hecho de que yo hubiese asumido la creación de una agencia con 45 periodistas dentro de una estructura del Estado. Lo ideal hubiera sido que Infojust, creo que fue un error, de hecho, un error de la política comunicacional del gobierno de Cristina en ese momento, que no fuese parte del sistema de medios. Públicos. Claro, que no hubiera sido .gov, sino .com. Claro. ¿No? Esa sutil pero enorme diferencia. Ahora, cualquier proyecto periodístico con un financiador es lo que puede ser según la tensión, cómo se administra la tensión y la negociación con el financiador. No, vos trabajaste en grandes medios, sabes perfectamente que la relación entre editores y propietarios es sustantiva al periodismo en Occidente. Claro. Excepto en la Rusia comunista o en la Cuba castrista o en cualquier dictadura de derecha donde hay control de los medios, siempre esa tensión existe. Hay editores y directores más permeables, más porosos o más genuflexos respecto a lo que pide el patrón. Esa es la habilidad del editor, digamos, su capacidad negociadora. Entonces yo su aprendí cintura. o asumí el desafío de lidiar, ¿sí? con los, en definitiva, con ese estado propietario del medio, De en ocupar la ese rol. defensa de un periodismo que no claudicó y que jamás hizo una operación, compró mercapodrida, publicó lo que era mentira, trabajó para la agenda del ministerio, se dedicó a hacer propaganda en ningún momento. Porque el interés genuino por la coyuntura política de la creación de la agencia era habilitar un espacio, ¿no? Y bueno, yo ya hacía mucho que trabajaba haciendo medios, y no podrían haber llamado, digamos, quizás a alguien mucho más permeable, mucho menos conflictivo y mucho menos boca sucia que yo, ¿no? A la hora de negociar los contenidos. Y no, me llamaron a mí y se la aguantaron bastante bien y yo también. Así que para mí fue una gran experiencia. Infojust y Cosecha Roja, ¿sí? Son dos ámbitos donde, con distintos recortes probablemente, cubrís esto que vos llamabas la violencia, ¿no? Hoy ese tema está bien cubierto, más allá de que Cosecha Roja sigue existiendo Sí. con una mirada más latinoamericana, o hemos vuelto a la cosa rústica del informe policial. Hay un retroceso enorme en la cobertura policial, es una lucha que yo doy, vos sabés que desde que comencé a escribir, porque los primeros textos míos eran ya en Página 12 hace 20 años sobre escuadrones de la muerte, sobre criminalidad urbana, después escribí un libro sobre narcotráfico, una novela, Si me querés quereme tranza. He transitado el tema de todas las maneras que te puedas imaginar, he hecho documentales, sé mucho de eso, creo saber mucho de eso y de cómo hacerlo. He dado talleres, lo enseño en la universidad y sin embargo, una y otra vez se vuelve, sobre todo en la tele, pero el problema es, digamos que claro, vos podés hacer muchas cosas en los medios gráficos, pero después viene la televisión y lo que ves cuando estás comiendo es el noticiero, ¿no? Y se insiste con el mismo modelo que tiene éxito porque es un modelo, digamos, que apela a las emociones y al miedo. No hay manera de sustraerse a eso. Cuando a vos te muestran la violencia en un formato que se parece a la película de terror, Claro. vos comprás, lo ves, no lo puedes dejar de ver. Si a vos te muestran, es increíble, pueden mostrar 20 veces una escena de un robo. Pasa un carterista, le arrebata la carterita, una viejita, entonces 20 veces cómo lo hicieron. Entonces vos salís de ahí más o menos enojado con el ladrón, ¿no? O más enojado que simplemente si hubieses leído la noticia, un ladrón se robó una cartera. Claro. Todo el contexto, todas las condiciones en que se produce el delito, todo lo que lo vuelve verdaderamente comprensible el delito queda por fuera. Y eso sigue ocurriendo en toda América Latina. Ha habido grandes experiencias, desde el Faro en Centroamérica hasta Animal Político en México, bueno, Cosecha Roja como red casi en todas partes, los nuevos medios digitales brasileros. Y yo te diría que ayer hablaban de 200, María Teresa Ronderos, en el encuentro que acaba de terminar en El Salvador de periodismo organizado por el Faro, habló de 200 nuevos medios alternativos en América Latina,
Claro que hay nuevos espacios, pero el trazo grueso sigue siendo preocupante, es decir, hay mucho por hacer todavía. Cosecha Roja ha comenzado hace 1 año y medio con el financiamiento de Open Society Foundation, un proyecto que a mí me encanta y que va por su 4ª edición. Nosotros becamos 20 periodistas, entre editores y redactores, de 16 países de América Latina, que van a llegar en una semana a Buenos Aires. Durante 3 días los reunimos en un hotel y discutimos sobre cómo se hace periodismo solo en 3 cuestiones. Cómo se escribe sobre femicidios, cómo se escribe sobre homicidios de jóvenes y cómo se escribe de crímenes de odio, ¿no? Y durante 4 meses pertenecen a un laboratorio en el que dentro son todos periodistas de diarios y revistas y trabajan adentro de los diarios y revistas. Cómo cambiar sus maneras de contar estas violencias, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es sembrar de feminismo América Latina. Y vos sabés que la emergencia de este feminismo, estos feminismos juveniles, revolucionarios, que tienen tan conmovida a nuestras sociedades y sobre todo a nosotros los varones, que no sabemos qué carajo hacer en muchas situaciones ante estos valores que quedan desnudos, que nos inculpan y nos arrastran, digamos, a una zona oscura que no nos gusta tanto mirar. Esta emergencia de los femicidios es clave para la transformación del periodismo en América Latina. No porque aprendamos a escribir sobre mujeres, no porque nos demos cuenta de que está mal matarlas, está mal discriminarlas, está mal pegarles, etcétera, etcétera, que ya es obvio, no, porque hay una sensibilidad para mirar el mundo que es hora de que aprendamos y que transforma completamente tu forma de vincularte, no solamente con el texto, sino con tu jefe, con tus compañeros, con tus compañeras, con tu mujer, con tus hijos, con tus hijas. Empieza a ver algo que va más allá del texto. Y el periodismo, como lo mejor de la vida, no es el texto, la noticia, son los vínculos, ¿no? Y algo ahí está pasando que a mí me da muchísima esperanza respecto a un mejor periodismo que va a ser mejor en tanto seamos mejores personas. Cristian, muchas gracias. No, gracias a vos, José. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones, en el Museo de la Inmigración, charlando con Cristian Alarcón, que es periodista, escritor y director de la revista Anfibia.